Buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por estar aquí, por estar interesados por este tema que la asociación nos preocupa especialmente. Quiero darle las gracias sobre todo también a Sanofi que nos apoya para poder dar esta ponencia y que después poder poner la página web si se puede y que llegue a más personas. También a Gerard, que también es técnico de Sanofi, porque también ha hecho esta presentación también para que quede todo así más bonito y que trabaja para que estas ponencias al final también tengan mejor resultado. Y bueno, sobre todo gracias al ponente, que es tema importante, sobre todo eh, para la asociación. El tema del pompe infantil es un tema que normalmente se suele tocar muchísimo menos, hay menos profesionales porque dentro de la enfermedad de Pompe es la que tiene menos prevalencia y bueno, y ahora por suerte con el tratamiento suele ser menos graves. Entonces, muchas gracias Andrés por estar aquí con los problemas que hemos tenido y demás. Y antes de empezar la ponencia, sí de que tú pongas tu exposición, sí que quería decirle a todo el mundo, explicarle más o menos cómo se están planteando todas estas ponencias que están dentro del proyecto de Compartiendo Salud 2.0 que empezamos en abril del año pasado, que como no pudimos hacer ningún encuentro físico, empezamos esta serie de ponencias. Entonces, durante la ponencia que va a realizar el doctor Nascimento, vosotros podéis ir haciendo preguntas y en la parte inferior que pone preguntas y respuestas, y yo una vez que se acabe ya la ponencia le iré transmitiendo las preguntas más o menos agrupadas por temas o las que sean. Y ya dicho esto, ya muchas gracias Andrés y todo tuyo la ponencia. No, Manu, muchas gracias y a los organizadores. Sé que muchas veces los temas dentro del grupo de enfermedades que son poco frecuentes son difíciles, pero si dentro de las frecuentes hay unas menos frecuentes aún, pues aún un poco más difícil sensibilizar y dar a conocer esto. Sé cómo son las 7 de la noche, estamos a jueves y hay que agarrar un poquito de energía. Esto es una foto del Salto Ángel para que nos animemos un poquito a contar un poco la historia del pompe infantil. Yo creo que la mayoría de los que nos está oyendo, pero como también va a ser una charla que quedará grabada y que tendrá acceso pues, de forma más regular, yo creo que es importante que la mayoría de nosotros sabemos que es importantísimo el movimiento, que para que el movimiento ocurra en las personas necesitamos pues una serie de estructuras que son fundamentales y que todo termina pues en el músculo, que es ese órgano afector que va a realizar ese movimiento. Para que ese sistema de estructura funcione, pues hay muchos involucrados y uno de los involucrados en el día de hoy es el lisosoma. Y el lisosoma tiene su papel importante. Y dentro de las alteraciones del lisosoma, pues está la enfermedad de Pompe, que la mayoría ya conoce muy bien, que es una enfermedad genética, y tenemos el ADN, tiene que haber una mutación, esa mutación tiene que estar tanto en el padre como en la madre, generalmente son, las llamamos enfermedades recesivas porque esa mutación tiene que heredarse, una del padre y una de la madre, para tener pues el defecto significativo en una enzima, esa enzima que es la encargada de alguna forma fragmentar esas moléculas de glucosa que están dentro del lisosoma, y si esa enzima no fragmenta esa sustancia que es el glucógeno, que no es más que moléculas de glucosa unidas por distintos enlaces, si no somos capaces de fragmentar esa molécula de glucógeno, ese glucógeno queda atrapado en el cuerpo y distorsiona la función del lisosoma y se acumula de una forma inadecuada, pues distorsionando pues, la función del tejido donde se acumula. Puede ser sistema nervioso, puede ser el músculo. Fundamentalmente vamos a ver que el músculo es el principal elemento. Y esto es una diapositiva clásica que prácticamente todos deben conocer, que probablemente todo este proceso en donde
pues está la glucosa se acumula formando estas estructuras que son el glucógeno que no se puede romper y se acumula. No es hasta que se desarrolla la terapia enzimática que al no tener esa enzima soy capaz de administrar la enzima y esa enzima es capaz de entrar a la célula, de entrar al lisosoma y de liberar y de romper esa molécula del glucógeno y el glucógeno pueda ser aprovechado por la célula y no nos distorsiona. Entonces, sí es importante dentro del concepto de las enfermedades neuromusculares. Yo soy neuropediatra, muchos de los que estarán probablemente sean más adultos en la mayoría de los casos y algunos muy escasos pacientes que hay de esta enfermedad en la forma infantil. Es importante que dentro del grupo de enfermedades neuromusculares siempre los médicos vamos buscando las que tienen opción a tratamiento y estamos obligados en descartar esas enfermedades. Como neuropediatra, generalmente los pacientes pequeños que se presentan con debilidad e hipotonía, pues producen una gran ansiedad tanto a la familia como al grupo de especialistas porque son nenes relativamente graves y que pueden tener complicaciones muy importantes, sobre todo en los primeros meses de la vida. Entonces es importante tener en mente la posibilidad de que el paciente que es débil, que es hipotónico en los primeros meses de la vida, sea debido a una enfermedad tratable y una de las que no podemos olvidar y que tenemos que tener siempre en mente es el POMPE, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Aquí simplemente para reforzar, el concepto es una enfermedad lisosomal, es una glucogenosis, es una enfermedad neuromuscular porque ese tejido es el más sensible y se debe pues a esta deficiencia de maltasa ácida o de alfa-glucosidasa que es la que fraccionaba esa molécula de glucógeno. Entonces, para ir tratando de, probablemente muchos de los que oyen ya conocen bastante bien la enfermedad, pero es importante entender el espectro clínico de la enfermedad. Hay muchísima más prevalencia del paciente adulto y hay muy pocos pacientes en la forma infantil y relativamente intermedio a la forma juvenil. ¿Qué va a determinar que yo vaya a presentar una forma más grave de una más leve? Como hablamos, hay una enzima que se encarga de cortar, de fragmentar ese glucógeno. Entonces, esa enzima, si yo la reducción por las mutaciones que tengo es la actividad de esa enzima es menor del 1%, es mínima la actividad enzimática que yo tengo, o prácticamente nula, yo voy a tener unas formas muy graves, muy precoces, que van a debutar los síntomas antes del año de vida, ¿vale? Y la forma clásica de la forma grave que estamos hablando, generalmente se va a presentar en los primeros meses de vida, generalmente antes de los 6 meses, ¿vale? Luego vamos a tener un espectro donde va aumentando la proporción de actividad enzimática y puedo tener pues un 5%, un 7%, un 8%, un 15% y voy a tener formas que llamamos juveniles o formas del adulto con una forma de presentación de debilidad progresiva con unos patrones característicos. Nosotros hoy nos vamos a tratar de centrar en la forma infantil, en la forma grave, en esos pacientes que tienen menos del 1% de la actividad enzimática, ¿vale? Siempre es difícil clasificar y vamos a encontrar que hay pacientes a veces que debutan al año o que debutan a los 10 meses o debutan a los 11 meses pero sin afectación cardíaca o de forma intermedia, ¿no? Son esos circulitos. Y a nivel de diferencia importante entre la forma del adulto y la forma infantil es la grave afectación, además de muscular, cardíaca del paciente en los primeros meses de la vida. Y es una característica que nos va a ayudar tanto al diagnóstico y es una característica que además puede ser la responsable muchas veces de la afectación o del fallecimiento de estos pacientes. ¿Qué es importante aquí? La incidencia de la enfermedad, pues si damos un número global, pues probablemente se va a diluir lo poco frecuente que es la forma infantil. Esta que pongo yo aquí de inicio infantil, infantil onset, es aproximadamente 1 en 300.000, pero puede ir 1 en 40.000 hasta 1 en 500.000. Es decir, 2 por 1 millón. Es muy, muy rara la forma infantil, ¿vale?
Entonces, sí es importante que se sensibilice a el grupo médico. Y es cierto que no voy a contar toda la historia porque se la deben saber, pero de forma progresiva se ha ido aprendiendo de esta enfermedad con distintos hitos, pero yo creo que hay que reconocer que es a partir del 2006, a propósito de este ensayo clínico con 18 pacientes, con POMP infantil, con el POMP grave, es que se logra realmente tener la base fisiopatológica de eficacia para respaldar muchos de los estudios que después se hacen y se siguen en los adultos. Y hay algunos conceptos que son un poco distintos en relación al concepto de CRIM, que lo explicaremos muy brevemente, a la importancia en algunos casos de la inmunomodulación, que en el caso del adulto son elementos que no son tan importantes a la hora de predecir la evolución. En relación a lo que les comentaba, esta enfermedad, la forma infantil, es tan grave, como lo vamos a ver antes de la época del descubrimiento de esta enzima recombinante y de la terapia, que los pacientes, la gran mayoría fallecía antes de los 2 años. Y eran pacientes que no iban a ser capaces de sentarse, que no iban a ser capaces de adquirir hitos motores, que la función cardíaca iba a ser muy rápidamente progresiva, iba a deteriorarse muy rápido y son pacientes que iban a fallecer en los primeros 2 años de vida. ¿Qué pasa en el 2006 con este ensayo? Pues modifica completamente la visión que teníamos de esta enfermedad. Y aquí, actualmente en España, hay identificados 6 pacientes con diagnóstico de POMP infantil que están vivos, son pacientes muy graves, son pacientes que tienen todavía una alta mortalidad y son pacientes que hasta en el momento en que se empiezan las terapias no son capaces de sobrevivir o la sobrevida es muy poca. Y a nivel de Europa hay 67 pacientes, para que un poco se den la idea de la magnitud o de lo raro que es esta entidad. Voy aquí a hacer un pequeño inciso en relación a agradecer a David Reyes y al grupo que está haciendo el registro de POMPE en España, que hace poco nos actualizaron, y en los primeros 100 pacientes ya identificaron los primeros 4 que eran POMPE infantil, hay 2 más que hay que poner en el registro, y la forma de inicio tardío son 96%, 96 pacientes. Imagínate la relación que tenemos en relación a la forma infantil y la forma del adulto, o late onset, ¿vale? Estos son unas casuísticas interesantes, porque eran casuísticas que habíamos revisado en su momento para otra ponencia en el 2010. Y se había hecho a través de un registro global, un reporte global, que identificaba los pacientes a nivel, una colaboración internacional, y teníamos aquí que a nivel internacional se habían identificado 170 pacientes de POMP infantil en relación a casi 800 de la forma de late onset. De esos 30 pacientes, de estos 170 pacientes, la mayoría empezaban los síntomas alrededor de los 2-3 meses. El diagnóstico se hacía a los 11 meses, es decir, teníamos un retraso de 9 meses y la primera infusión de terapia se hacía en medio a los 30 meses. Y esto es importantísimo porque si vamos viendo lo que ocurre más adelante con pues, los cambios, el esfuerzo por parte de los médicos de diagnosticar antes, la sensibilización de estos pacientes, una revisión del mismo registro ya tiene un concepto algo diferente. Hay un concepto a nivel de la importancia de las mutaciones genéticas, hay un concepto en donde de esos 170 ya hay 190 casos de formas infantiles, que es el reporte del 2018, y el diagnóstico, la media del diagnóstico ya se reduce de lo que eran casi 10-11 meses, ya bajamos a 3 meses, donde la posibilidad de hacer la primera infusión, pues en los primeros 5 o 6 meses de la vida ya es importante, porque hasta que no tienes el diagnóstico no puedes tratarlo. Y esto es importantísimo, cómo este dato se ha modificado en los últimos 8 años, la reducción en el tiempo que tardamos en diagnosticar. Y aquí hay un dato importantísimo, pongo todos estos numeritos que no hay que aprendérselo, este es el gen de la alfa-glucosidasa, y todos estos numeritos y letritas pequeñas son las mutaciones que se van identificando. Y esto es importantísimo porque estas mutaciones
permiten, el estudio global de estos más de 1000 pacientes, permite hacer una correlación en la actividad enzimática de los pacientes y en la forma clínica que tenían. Es decir, estos pacientes, cuanto menos actividad enzimática, debido a esas mutaciones que eran muy potentes para bloquear la producción de la enzima, pues producían o eran causa de esas formas más graves de inicio en los primeros meses. Entonces, haciendo ese correlato, se permitió también avanzar muchísimo en el análisis de que a partir de esas mutaciones yo podía predecir si había mayor riesgo, sobre todo un problema que era importante o que es importante todavía en los pacientes con la forma infantil, es el desarrollo de anticuerpos de una magnitud muy elevada que neutralizan la actividad de la enzima, ¿vale? Y esa correlación es lo que llamábamos un poco el CRIM, que es básicamente cuánto la cantidad de enzima que yo soy capaz de producir, aunque sea no funcional, un poquito de esa proteína que yo no me funciona, pero algo produzco, si soy capaz de producir algo que el organismo ya reconoce, pues dependiendo de las mutaciones, yo soy capaz de predecir si soy capaz de producir, aunque sea una mínima cantidad, o yo no produzco ninguna cantidad de esa enzima. Entonces, con la identificación de las mutaciones y la probabilidad de identificar si producía algo de enzima o nada de la enzima, iba a ser capaz de predecir la posibilidad de desarrollar los anticuerpos, instaurar una terapia preventiva, que más adelante entraremos en esto, pero es un poco la importancia de la genética en este estudio. Esto es un poquito lo que vamos actualizando de lo que teníamos pues, hace más o menos unos 10 años y ahora. Y pensar que todo esto pues, empieza en el 2006 hacia acá. Es decir, todo lo que teníamos antes del 2006 eran pacientes sin terapia. A partir del 2006 son pacientes con terapia. Y a partir aproximadamente del 2014 es cuando empezamos a correlacionar el desarrollo de los anticuerpos que neutralizaban y la necesidad de colocar una terapia para bloquear esa respuesta inmune. Dentro de enfatizar un poco lo grave que esta enfermedad de la forma infantil es, generalmente los primeros 6 meses de vida es cuando se va a presentar hipotonía, arritmias, alteraciones cardíacas, alteración de la deglución, alteraciones respiratorias y va a haber una alteración importante a nivel global y sistémico de las funciones más importantes de lo que es la movilidad de ese paciente, condicionando la mortalidad en casi un 80-90% antes de los 2 años. El diagnóstico generalmente se tardaba un poco y además apenas diagnosticar a los pocos meses ya el paciente fallecía y como se describe aquí en la diapositiva, en esta serie que son un seguimiento importante de pacientes, pues el paciente que sobrevivió más tiempo fue 2.9 años, ¿vale? La mayoría de los pacientes pues no iban a ser capaces de alcanzar hitos motores y las enzimas musculares iban a estar elevadas, pero generalmente por debajo de 2000, ¿vale? Esto es una curva de lo que sería la mortalidad de estos pacientes. Si ven aquí, estos son los meses y si ven al año de vida, prácticamente casi el 80% de los pacientes habían fallecido en este estudio de más de 100 casos de la era previa a la terapia, ¿vale? Entonces, ¿qué era importante? Importante actualmente es diagnosticarlos pronto, porque hemos visto que ahora tenemos tratamiento. Antes no teníamos tratamiento, los pacientes iban a fallecer muy pronto. Y ahora con el tratamiento tenemos que ir rápido, tenemos que diagnosticar de forma ágil y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras entidades como la atrofia espinal, que ahora también tiene tratamiento, o una distrofia miotónica, o una miopatía congénita, o una distrofia muscular congénita, o una miastenia congénita, que también tiene tratamiento. Todas estas enfermedades, al final, cada una es poco frecuente, pero entre todas, pues hacen grupo y tenemos que tratar de, en las primeras fases del proceso de la enfermedad, hacer el diagnóstico porque algunas de estas tienen terapia. Y si vamos más adelante, uno de los elementos que es común a todas estas enfermedades es la debilidad y la hipotonía. Entonces, entra dentro del famoso niño hipotónico. El niño hipotónico es un nene que pues, no controla el tronco, no controla la cabeza, tiene además una debilidad asociada porque no pueden mover bien
las extremidades y además pueden tener alteraciones de la deglución. Una de las características que nos diferencia a todas estas entidades es la afectación cardíaca del paciente con POMPE. Es decir, en un paciente con hipotonía, con debilidad, a veces una simple rayos X, a veces un simple estudio cardiológico, una ecocardiografía puede acelerar el proceso diagnóstico y sospechar pues una enfermedad de Pompe, ya que es un signo totalmente diferente a lo que nosotros conocemos de las otras entidades que producen un síndrome de niño hipotónico. Y como clínicos muchas veces tenemos que luchar con elementos que son importantes a la hora del diagnóstico y son elementos de clínica y de localización de la debilidad. Tenemos que ver si hay afectación diafragmática, porque sabemos que la enfermedad de Pompe puede producir enfermedad diafragmática, o puede haber una debilidad facial, o puede haber un trastorno de deglución que el paciente con Pompe puede tener. Pero muchas de las otras enfermedades musculares, como van viendo, también pueden tenerla. Entonces, es un proceso continuo que es importante determinar. ¿Y qué datos nos van a ayudar en el diagnóstico del paciente con Pompe? Va a tener unas enzimas musculares discretamente elevadas, una electromiografía que generalmente va a ser con un patrón miopático y puedo tener unas descargas frecuentes que llamamos descargas pseudomiotónicas, una alteración de las enzimas hepáticas y lo más importante o más diferencial del resto de otros es la afectación cardíaca. ¿Vale? Entonces vamos a intentar con estos elementos tener el diagnóstico del paciente y una de las cosas que son importantes que nos pueden ayudar y que se ha facilitado en los últimos años para acelerar el diagnóstico es el diagnóstico a través de la gota de sangre seca que podemos permitirnos de una forma rápida, económica y ágil en aquellos pacientes en los que sospechemos por las características que hemos comentado y que se resumen en esta diapositiva. Fíjense que muchos pueden tener una macroglosia con esta tendencia a tener esta boquita abierta por una hipomimia facial. Podemos tener una hipotonía generalizada, la discreta elevación de las enzimas hepáticas y musculares, alteración a nivel de la electromiografía, la alteración cardíaca. Y con todo esto tenemos que, sin duda, hacer el diagnóstico y sospechar al menos la alteración de la enfermedad. Es importantísimo determinar el diagnóstico porque si recordamos, le dije en el 2006 fue que se permitió o se activó el proceso de inicio del tratamiento. Y este es el artículo en Neurology del 2007 donde se evalúa esos primeros 18 pacientes donde había un grupo que recibía 20 miligramos, otro recibía 40 y se ve que estos pacientes tenían que haber fallecido en un porcentaje altísimo en los primeros 18 meses y ninguno de los pacientes había fallecido. Y este dato, que fue probablemente sorprendente, donde ninguno de los pacientes había fallecido, donde habían pacientes que logran llegar a ponerse de pie, que logran, que son capaces de dar pasos y que son capaces de mejorar su componente motor, con todo y que no es una cura de la enfermedad, pero un cambio dramático a lo que habíamos visto antes de fallecer antes de los 2 años, de no lograr sentarte, de no tener capacidad motora para realizar prácticamente ninguna movilidad, pues conseguir estos hitos fue drástico y aceleró de forma muy contundente la posibilidad de iniciar pues la autorización de ese tratamiento para el resto de los pacientes, sobre todo porque había además un efecto muy positivo en la recuperación de la función cardíaca. Y a veces es más fácil contar una historia y más sencillo que quede el mensaje. Esta es una paciente que nosotros evaluamos aproximadamente hace ya unos cuantos años, esto fue en el 2012, hace unos 8 años, y esta paciente ingresa con una hipotonía axial, con un trastorno de la deglución, que ven que tiene esta sonda nasogástrica aquí, porque tiene una dificultad en la alimentación, tiene esta tendencia a la macroglosia, esta boca abierta, una hipotonía. Se hace un estudio cardiológico donde se ve una discreta aumento de la silueta cardíaca con una alteración del electro muy específica que ya los propios cardiólogos también
podían intuir que podía haber una enfermedad de este tipo, como es la enfermedad de Pompe. Una electromiografía, que habían estas descargas de alta frecuencia que le llamamos nosotros, con un patrón miógeno, es decir, que hay un problema muscular, unas enzimas musculares discretamente elevadas, y todo esto nos tenía que hacer pensar de que era un paciente con una posibilidad muy clara de tener una enfermedad de Pompe. Estos eran los valores de las enzimas musculares, que no son relativamente tan altos, están alrededor de 500, de 300, de 400, estos serían los valores del rango normal, y las enzimas hepáticas, ¿vale? Las transaminasas, que también están discretamente elevadas. Este paciente rápidamente se hace el estudio en sangre seca, se hace el estudio genético, se confirma y se inicia el tratamiento. Como comentamos previamente, el tratamiento de los pacientes es un tratamiento que se pone igual que el de los adultos, endovenoso, cada 2 semanas, y los pacientes antes del tratamiento iban a ser incapaces de tener control cefálico. Y aquí lo que vamos a ver es que este paciente, a pesar de que puede haber algo de debilidad, es capaz de mantenerse sentado, es capaz de controlar la cabeza, con todo y que yo hago maniobras para ver si se desestabiliza, y es un paciente que es capaz de forma progresiva tener un poco más de control del tronco y un poco más de control de las extremidades. Ahí estábamos probando la bipedestación con apoyo, y en este otro video, que es lo que comentábamos, esto es 18 meses después de empezar el tratamiento, pues observamos que este paciente era capaz de caminar, algo que probablemente era muy difícil o era imposible antes del 2006. Paciente que es capaz de caminar, que es capaz de levantarse del suelo y que tener una autonomía bastante adecuada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que se ha visto más adelante? Que los pacientes, a medida que se van haciendo mayores, la capacidad que tiene la enzima de limpiar el glucógeno y esa predisposición que tienen los pacientes a tener problemas respiratorios puede hacer que tengan complicaciones. Y este paciente tuvo algunas complicaciones que son complicaciones respiratorias fundamentalmente, y estas complicaciones respiratorias pues condicionaron que ingresara en terapia intensiva, se tuviera que poner una traqueostomía, pero a pesar de tener la traqueostomía era capaz de mantenerse de pie, dar pasos con apoyo, pero claramente el efecto que queríamos no era el que habíamos mantenido durante los primeros 2 años, y es un mensaje y es una de las razones por la cual se está haciendo mucha investigación para tener nuevas versiones de la enzima recombinante, donde ya hay ensayos clínicos que muchos de ustedes deben conocer y probablemente ya se han comentado en otras charlas, que permiten mejorar la eficacia en el efecto que tiene la enzima, ¿vale? Está pendiente también de que esos ensayos también pasen a la forma infantil y, sobre todo, potenciar la investigación, porque sabemos que no está siendo suficiente, sobre todo en este grupo de pacientes, la inicial excelente respuesta que no se mantiene a lo largo del tiempo por la distribución, por el crecimiento y por el impacto que tiene probablemente a nivel de la magnitud de depósito que tienen estos pacientes, debido a que la actividad enzimática sigue siendo muy baja. Por eso la terapia génica en este grupo de pacientes se plantea también de una forma muy evidente, porque necesitamos tener una mejor capacidad de limpiar ese glucógeno. Por otra parte, es cierto que en el 2012, es decir, más o menos 6 años después de que se publicaron en el 2007 los primeros 18 pacientes, con un relativo tiempo de evolución que eran 18 meses, esos pacientes se fueron siguiendo. Y en el 2012, cuando se hace una gran revisión de cómo era la evolución a largo plazo de esos primeros pacientes que se habían estudiado con pompa infantil, y ya había pasado pues un cierto tiempo para ver cuál era el efecto de esa terapia a largo plazo. Veíamos que se había logrado algún hito motor que era fundamental, que estos pacientes nunca iban a sentarse y ahora se sentaban. Se iba a observar que, a pesar de que mejoraban mucho
muchos de estos pacientes tenían quizás una mejor fuerza a nivel de los flexores del cuello, aunque persistía una debilidad a nivel de lo que es los flexores del cuello, que es una de las características que se mantiene en algunos de los pacientes, sobre todo en la forma juvenil. Es muy característico en edad adulto, es muy característico los flexores del cuello, mientras que en la forma del pompe infantil tratado, pues quizás no era tan evidente. Y una de las características que sí era importante, ven que son pacientes que recuperan de alguna forma algunas habilidades, pero no por completo. Y una de las características que también se vio en ese grupo de pacientes a largo plazo es que tenían una debilidad de la musculatura flexora del pie, la musculatura que hace que se levante el pie. Eran pacientes que terminaban teniendo una debilidad para extender el pie y necesitaban férulas o necesitaban alguna adaptación para mejorar esa marcha con ese pie caído, que es algo que no se ve ni en el pompe juvenil ni en el pompe del adulto de forma frecuente. En cambio aquí, en estos pacientes que recibieron la terapia, veíamos que era una especie de nuevo fenotipo. Era el paciente de pompe infantil que había sobrevivido a los primeros 2 años y que empezaba a dar pasos con ayuda o de forma autónoma y tenía este fenotipo. Y aquí una de las características que fue y que sigue siendo más impactante es la capacidad que tiene la enzima recombinante de limpiar el glucógeno a nivel cardíaco. Tiene muy buena efectividad a nivel cardíaco. Los pacientes tienen un engrosamiento de la pared, este es el ventrículo, muy gruesa la pared, si pueden verlo, y esto es después de 52 semanas, donde se ha limpiado el glucógeno y el ventrículo queda con unas paredes ya más cercanas a la normalidad y el volumen para poder bombear la sangre vuelve a hacerse prácticamente normal. Esto es una diapositiva que esto es para los patólogos, pero ven todos estos que son como espacios blancos, todas esas son vacuolas, ¿vale? Que están invadiendo el músculo que está afecto, que está lleno de glucógeno, y a medida que va la enzima limpiando el músculo, ya se empiezan a ver las fibras, como se puede ver aquí, que eso es a los 8 meses, y a los 12 meses ya se ven cada vez más las fibras, las fibras musculares con sus núcleos mucho más organizadas y que el espacio cubierto por esas vacuolas cada vez es menor y la funcionalidad claramente es mejor. Entonces, con todos estos elementos, pues se va tratando de estudiar aspectos que son importantes en este grupo de pacientes que habían pasado de no poder sobrevivir 2 años a empezar a sobrevivir, a empezar a sentarse, a empezar a caminar, pero con algunas limitaciones y una predisposición a tener complicaciones respiratorias y de la alimentación que no son 100% superadas en muchos de ellos. Se quería ver también en este contexto cómo estos pacientes que habían recibido la enzima habían desarrollado sus capacidades neurocognitivas, ¿vale? Y se ve que eran pacientes entre 4 y 8 años que todos estaban yendo a la escuela, necesitaban 2 de ellos un poco de apoyo y tenían un coeficiente intelectual, muchos dentro de lo normal, con el pacientito que tenía el nivel más bajo estaba en 73, pero la mayoría dentro de un perfil cognitivo normal. Y esto era importantísimo a la hora del aprendizaje. Aquí, más que el CRIM positivo y CRIM negativo, que es importantísimo, el CRIM era esos pacientes que no producían nada de la enzima, que hoy en día a través de las mutaciones podemos predecir que vas a tener esa posibilidad de ser CRIM negativo o positivo. Si eres CRIM negativo, es decir, que no tienes nada encima, tienes una predisposición a producir anticuerpos que neutralicen la terapia y tienes que hacer una terapia inmunomoduladora para frenar la respuesta inmunológica antes de iniciar la enzima, ¿vale? Ese sería el concepto. Cuando dicen CRIM positivo es que tengo algo de la enzima y voy a tener menos probabilidad de producir los anticuerpos que van a neutralizar la enzima y voy a tener un mejor pronóstico. Y esto era un poquito lo que había pasado después de 5 años de terapia. Ven que estamos en el 2012 y después de esos 5 años de terapia, pues se veía que había una buena respuesta de los pacientes
con CRIM positivo, mientras que los pacientes CRIM negativos, ninguno había sobrevivido, ¿vale? A más de 5 años. Es decir, que la mutación que yo tengo y el efecto de que tiene esa mutación sobre la actividad enzimática y sobre la producción de anticuerpos es fundamental a nivel de pronóstico. Y aquí hay un trabajo que es muy interesante donde se habla un poco de esta respuesta tan importante en la sobrevida de los pacientes, donde son aquellos pacientes que están libres de ventilación o con una sobrevida que es significativa. Y aquí también vemos aquellos que logran la capacidad cardíaca normal. Casi un 60% de estos pacientes logran la capacidad cardíaca dentro de la normalidad alrededor de los 4 o 5 años. Y esto es fantástico porque era algo por lo cual fallecían estos pacientes. Y aquí se vuelve a el concepto este que les digo es aquellos que eran CRIM negativos y CRIM positivos. O sea, los CRIM negativos son los que producen mucho anticuerpo y bloquean la actividad enzimática. Y estos pacientes que al principio empezaban a responder, pero los anticuerpos iban aumentando, pues al final son pacientes que tienen una necesidad de ventilación invasiva prácticamente todos a los 5 años o fallecían en la mayoría en esa primera infancia. Y esto es lo que ocurría con la sobrevida de estos pacientes, donde realmente si tienes CRIM positivo o CRIM negativo y no tratabas a los CRIM negativos, esta era la gran diferencia en la respuesta. También hay que decir que no todos los pacientes CRIM positivos, es decir, los que no vayan a desarrollar anticuerpos, van a tener una respuesta perfecta, sino vamos a tener todo un umbral de pacientes con más o menos respuesta. Y aquí es donde viene la importancia del equipo multidisciplinar desde la primera etapa, donde está el nutricionista, el cardiólogo, el neurólogo, el rehabilitador. Hay que tener una coordinación con el equipo de terapia intensiva, son niños muy vulnerables. En el hospital tenemos el equipo de crónicos que asisten en casa, tenemos ventilación no invasiva, tenemos el equipo de la ventilación domiciliaria, el equipo de nutrición que hace visitas constantes con la familia, porque es un trabajo de equipo. La enzima sola en estos pacientes, si no le damos un soporte, va a ser muy difícil que tengamos buenos resultados. Y hay que tratar de trabajar en conjuntos un poco, tanto la investigación, la organización, a nivel de lo que son las asociaciones de pacientes, como estamos hoy, y sensibilizar tanto a los médicos de cabecera, a los pediatras, al médico de familia, aquel que está en contacto con estos pacientes que pueden ser nenes hipotónicos, para que rápidamente los pediatras identifiquen y lo deriven a centros especializados. El pompo infantil tiene complicaciones a largo plazo y ahora lo sabemos porque los pacientes tienen una mayor sobrevida y sabemos que ese acúmulo de glucógeno todavía no termina de resolverse del todo porque la actividad enzimática es muy baja. Dijimos que era menos del 1%. Y todavía vamos a tener a nivel cardíaco alteraciones del ritmo cardíaco. Mejoramos la contractilidad, pero todavía no terminamos de liberar al sistema de conducción. A nivel de las arterias se han descrito aneurismas, que son pues unas especies de dilataciones, de debilidades de las arterias, porque el glucógeno de alguna forma altera esa estructura. Podemos tener alteraciones de la función vulvar, podemos tener alteraciones a nivel de lo que es la función de los nervios, que se ha visto tanto a nivel de la debilidad que hay en el pie, como alteraciones de la sustancia blanca del sistema nervioso central. Y esto es interesante porque son elementos que son importantes a tomar en cuenta. Actualmente ya está muy estudiado que hay predictores para yo saber si un paciente tiene posibilidades de desarrollarme los anticuerpos antes de que yo empiece la terapia. Y estos son distintos trabajos que han estudiado tanto las mutaciones con otros elementos propios del paciente para detectar de forma precoz qué pasaba con estos pacientes que crean esos anticuerpos contra la enzima recombinante a altos niveles. Se plantean que los títulos altos son por encima de 50.000 de valor de anticuerpos y si yo tengo esos valores probablemente voy a bloquear en cierta forma la respuesta. Entonces, lo que se planteó es hacer una terapia para controlar la respuesta inmunológica y que esa terapia que permita controlar la respuesta inmunológica me dé ese control de la enfermedad y bloqueamos el efecto neutralizante o bloqueante de esos anticuerpos sobre la enzima recombinante. Y
Aquí hay algunas investigaciones en relación al cómo es la evolución a nivel de lo que es la neuroimagen, que sería la imagen de la resonancia, donde se visualiza aquí que son pacientes que en un grupo pueden tener estos espacios que se llaman los ventrículos un poco dilatados, un poco más grandes, pero a medida que van creciendo, pues hay un efecto de normalización de esos ventrículos, que eso en cierta forma pues es como plantear un efecto más sistémico de lo que es la actividad enzimática y que realmente generalmente hay una alteración de la sustancia blanca. Ven que hay un brillo aquí de esta zona del cerebro que debería ser más o menos de este colorcito más oscuro. Pues este brillo es la sustancia blanca que está alterada, esta hiperintensidad, como le llamamos a ese brillo, es indirectamente un dato de que hay una alteración de esa sustancia blanca y que también con la terapia enzimática se disminuye ese brillo de la sustancia blanca, que es otro índice que nos permite conocer un efecto. Y aquí es un poco el concepto final. Se está tratando de evaluar elementos importantes de muchos países. Están haciendo el screening, el cribado neonatal. El cribado neonatal es ese papelito que cuando tienen 2 o 3 días pues se le toma una gotita de sangre del talón para ver algunas enfermedades metabólicas, entre esas el hipotiroidismo, que es muy conocida, que no es endocrina, y muchas otras metabólicas. Pues en algunos países se incluye la enfermedad de Pope dentro de protocolos de cribado neonatal. En Taiwán, por ejemplo, se ha identificado pues unos estudios muy interesantes sobre el diagnóstico precoz y el inicio del tratamiento en los primeros 2 meses de vida o el primer mes de vida. Y ha dado unos muy buenos resultados. Y finalmente, es importante saber que como yo tendré una información molecular genética para predecir la posibilidad de generar anticuerpos, pues claramente hay unas guías en las cuales nosotros ayudamos a participar, en donde hay ya un protocolo en donde se establece cuál es la terapia de inmunosupresión que tenemos que dar a ese paciente antes de dar la terapia de enzima recombinante para que no cree los anticuerpos en un grupo específico de pacientes que generalmente a través del estudio genético y los programas informáticos podemos predecir. Y esto ha permitido mejorar muchísimo pues, la respuesta a nivel global, en donde son aquellos pacientes que si no se ponía terapia inmunológica, solamente se ponía la terapia enzimática, iban a tener esta sobrevida. Y aquellos pacientes donde se ponía este EIT es el tratamiento de inmunoterapia, que es un protocolo bastante intenso desde el punto de vista terapéutico, pero que a la larga ha mostrado que permite que estos pacientes con determinadas características genéticas bloqueen de alguna forma esa predisposición a crear esos anticuerpos y la enzima tiene la posibilidad de hacer su efecto limpiando el glucógeno. Entonces, esto es básicamente 2 líneas de sobrevida. Estos son 30 meses y prácticamente si no utilizas la inmunoterapia para ese grupito de pacientes con esas mutaciones específicas, pues no vas a tener pacientes que tengan una sobrevida a los 30 meses porque ibas a creer los anticuerpos, aún los estés tratando con la enzima recombinante, ¿vale? Y este gráfico que es muy ilustrativo, aquí se demuestra el valor en los pacientes que no recibieron la inmunomodulación, los anticuerpos llegan a ser a más de 100.000, ¿vale? Cuando generalmente los pacientes que están con la inmunomodulación generalmente van a estar pues por debajo de 10.000, ¿vale? Que son títulos bajos. Y esto es un poco la experiencia de Taiwán, que las quería poner así rápido antes de terminar, que el inicio muy precoz del test, esto ya son 10 años de experiencia del cribado neonatal de Taiwán, hay un seguimiento pues bastante más largo de los pacientes y aquí ningún paciente ha presentado alteraciones auditivas, que son otras de las complicaciones que se asocian. Ningún paciente ha requerido ventilación invasiva. La edad de inicio de la ambulación, de empezar a caminar, ha sido alrededor de los 11, 12 meses. Es decir, son pacientes que si se tratan de forma muy precoz y se utiliza todo el arsenal recomendado, son pacientes que tienen un desarrollo aún mejor de lo que tenemos en la mayoría de los estudios o series
que se han realizado. Es decir, el tratamiento precoz impresiona que te puede dar pues una evolución más satisfactoria a nivel de hitos motores. Y pues con estos datos pensamos que el cribado, al ser tan infrecuente, porque solo hay 6 pacientes, sigue siendo difícil de instaurar en muchos países. Las alteraciones que se observan en el neuroimagen nos obligan a seguir estudiando la parte neurocognitiva, porque son pacientes que van creciendo. Es clarísimo que la respuesta de la terapia de enzima es espectacular porque ha cambiado completamente la historia natural de estos pacientes, pero es cierto que a largo plazo, cuando estos pacientes se van haciendo mayores, no tenemos el mismo efecto y tenemos que seguir avanzando en las nuevas terapias, en la terapia génica, las chaperonas y muchos de los elementos de innovación que habrán visto en otras de las charlas. Y yo pienso que hay que seguir trabajando en protocolos conjuntos, en la colaboración entre clínicos, investigadores, la industria y la familia, y tratar de establecer pues el mejor protocolo y la mejor atención a los pacientes, que son bastante complejos y no es solo la enzima. Recordar que tratamiento no es igual de cura, que necesitamos apoyo en muchos aspectos. Hay que trabajar en equipos multidisciplinarios y hay que tener apoyo en el cole, apoyo en la familia, hay que tener apoyo psicológico, que son elementos que a veces se quedan un poco fuera del alcance. Y yo pues darle gracias a la asociación por invitarme, a Genzyme, por la posibilidad de compartir un poco la experiencia a los pacientes. Y bueno, aquí hay mucho del equipo, el equipo de la unidad neuromuscular, el equipo de la unidad de ensayos, el equipo de la unidad multidisciplinar. Y nada, gracias por la atención. Muchas gracias por la ponencia. Ante todo, indicar cuando te he presentado no he dicho lo más importante, que eres un neuropediatra de aquí, de un centro de referencia de aquí de Barcelona, del Hospital San Juan de Dios, de aquí de Barcelona, para que te sitúen. Esta ponencia, la verdad que estoy muy contento porque muchos de los asistentes son profesionales, que es una de las pretensiones que también tiene la asociación, que es eso que dice que vamos intentando llegar a más gente. Hay una serie de preguntas. Yo te quería comentar del tema del cribado neonatal, que es fundamental, sobre todo en los niños que tienen o los pacientes con CLIN negativo. Yo sí que sé que aquí el doctor Grau, que es de aquí, de Clínico de Barcelona, había intentado mover algo para que por lo menos, no toda España, pero en Cataluña. ¿Eso sigue igual? ¿Algún día puede ser que se incluya en el cribado o no? La idea es probablemente siempre que se ha intentado instaurar una nueva enfermedad dentro de los programas de cribado, generalmente, tanto a nivel nacional como de las propias comunidades, se solicita un estudio piloto, que es probablemente lo que se va haciendo en distintos países al comienzo. Hay países que deciden hacerlo por completo, como más quizás el proyecto que hizo más Taiwán, pero probablemente en este tipo de enfermedades que son ultra raras, claro, hay un poco más de dificultad para entender la importancia de incluirlo. Y lo otro, que realmente yo sí pienso que cuanto antes lo identifiques mejor. También es cierto que si somos muy sensibles a la hora de la valoración clínica, es una enfermedad que puede o que deberíamos detectar relativamente rápido y tenemos posibilidades para hacerlo. Y quizás esos dos elementos son los que retrasan o dificultan que se instaure definitivamente un cribado, porque se tiende a hacer en enfermedades que son más de difícil diagnóstico o que el diagnóstico se retrasa pues mucho más que lo que ahora hemos logrado pues acelerar con la práctica clínica. Pero sin duda que poder diagnosticarlos antes probablemente tendremos mejor efecto. Nosotros hemos tenido la experiencia de poder diagnosticar al hermano de una paciente de forma prácticamente, pues lo sabíamos ya prenatal, y el tratamiento lo pusimos a las, creo que 6-7 horas de vida. Era un CRIM positivo y la respuesta ha sido, por lo menos hasta ahora, fenomenal, y el niño tiene 1 año y está haciendo un desarrollo normal. No sé, es que es por eso pero que comentas que es fundamental
sobre todo en el POMP infantil, una semana de tener tratamiento antes se nota. Por eso decía, en el POMP de adulto, pues no. No es el mismo concepto. No es la misma evolución de la enfermedad. Te leo una pregunta de una madre. Tiene su hijo que tiene 3 años y la ceca siempre la ha tenido, nunca ha bajado la ceca de las de 2000. Tiene un tratamiento actual de 40 miligramos cada 2 semanas. Y su síntoma principal es el retraso motor. Nunca logró ponerse de pie ni gatear. Además, ha tenido un desarrollo normal sin haber tenido nunca una afección respiratoria y cardíaca. ¿Qué podría estar pasando porque no pueda incorporarse? Siempre es muy difícil generalizar y opinar a veces con un caso individual. Yo voy a contestar de una forma muy general. Es difícil predecir la respuesta, es el primer punto. Cuando ustedes ven las curvas cuando se consigue un porcentaje de pacientes que logran sentarse es un porcentaje, ¿no? Siempre somos optimistas y, por ejemplo, yo ahora les pongo en el video un paciente que caminaba, pero probablemente muchos pacientes con POMP infantil no caminan y muchos pacientes con POMP infantil, con todo y terapia, muchos nos llegaban a los 3 años, ¿vale? Esto es importantísimo. Un aspecto importante es que hay pacientes que tienen menos afectación respiratoria o vulvar y no se sabe exactamente cuál es la razón y otros prácticamente tienes que poner un botón gástrico a los 6 meses, 8 meses, porque es imposible, aunque pongas toda la enzima del mundo, de alguna forma no llega a donde quieres que llegue, que es la función vulvar. Sí es cierto que hay trabajos que hablan un poco del aumento de la dosis para conseguir un mayor efecto. Veo que tienes una dosis que es positiva en el sentido de que se ha hecho el intento de aumentar la dosis. Es cierto que hay más trabajos y más estudios en relación a dosis semanales, pero son difíciles un poco de evaluar porque todavía no hay estudios científicos que realmente demuestren estos elementos. Sí es posible que las nuevas glucosidasas permiten, la nueva versión que tenemos y que probablemente llegará para nenes más adelante, también permita pues tener como un sobre efecto en este grupo de pacientes. Y yo te diría que, claro, la respuesta inmunológica también es importante conocerla. No sabemos si el grado de anticuerpos que pueda tener, el hecho de que sea CRIM positivo no te excluye de tener anticuerpos ni de tener anticuerpos altos. Y yo creo que hay que barajar todas esas posibilidades. Pero, de hecho, no sé si ha sido capaz de sentarse el bebé, pero la sedestación per se es un elemento importantísimo de trabajar y de conseguir. Y a veces el manejo de la expectativa es importante porque si no llega a caminar, pensamos que no ha hecho nada el tratamiento y muchas veces es una expectativa que no es la real y quizás la expectativa es de mantenerse sentado y mantenerse con una función respiratoria adecuada. Y yo creo que son elementos que hay que manejar en el equilibrio. Has comentado antes, bueno, casi al final, que los pacientes lo tratáis un equipo multidisciplinar y que también dentro del equipo hay nutricionistas. Entonces, mi pregunta va basado en la nutrición porque es un tema que hay muy poca información y creo recordar que la bibliografía que hay, por ejemplo, es de Dr. Slonin, que estamos hablando de mucho antes del tratamiento de sustitución enzimática. ¿Qué información tenéis o habéis hecho algo? Lo digo porque para la asociación sería importante tener más información de este tema porque hay muy poca información y muy poca experiencia de profesionales que hayan tocado, que hayan comprobado una dieta u otra. Sí, dentro del no se lleva quizás al extremo de lo descrito por Slonin en su momento, donde pues son unas proporciones bastante estrictas a nivel en proporción de lo que son una dieta que va mucho más a los que son lípidos que a carbohidratos, pero es algo mucho o muy estricto, muy difícil un poco de llevar en el día a día. En el equipo de nutrición del hospital lo que trata es de establecer una dieta
donde sí reduces en un porcentaje los hidratos, pero lo adaptas porque son niños pequeños y entonces tienes que manejarte en algo que sea adecuado y que sea realista porque que se tiene que cumplir. Entonces, más o menos, sí se trata de reducir la proporción de hidratos de carbono y se tiene más o menos unos márgenes y tratar de hacer el balance con, con lípidos y proteínas. No se ha hecho en profundidad porque el POMP infantil, hacer un paciente que prácticamente son puntuales, 6 en España, por decirte algo, claro, y tienes un problema de deglución y generalmente en muchos de ellos en algún momento tienes problemas de la alimentación, pues tratas de mantener ese equilibrio lógico para no sobrecargar y aumentar la cantidad de glucógeno que se va a metabolizar, pero no tenemos ni que yo sepa estudios en la forma infantil estrictos como quizás en otra forma. Uno de los asistentes, bueno, aparte de darte las gracias por la ponencia y demás, te quería preguntar si con la dosis de inmunosupresores de Methotrexate se han objetivado las lesiones en la sustancia blanca en aquellos pacientes que lo requieren, que lo necesitan. Sí, en principio, lo que hay de estudios de imagen se asocia fundamentalmente a la propia enfermedad de Pompe, ¿vale? Las imágenes que yo he mostrado y las imágenes que han publicado sobre el estudio de alteraciones de la hipomilización en la enfermedad de Pompe infantil, básicamente están relacionadas al efecto a nivel del sistema nervioso central y en la mielinización de la enfermedad de Pompe. Por otra parte, el Methotrexate se ha descrito que produce alteraciones de la sustancia blanca y yo creo que al final son tan pocos pacientes y probablemente el efecto del Methotrexate, pues tendrás que hacer muchos pacientes para verlo, no se ha estudiado. O por lo menos no he encontrado yo un correlato claro. Es cierto que tampoco se hacen resonancias seriadas en general a los pacientes porque muchas veces son nenes pequeñitos que los tienes que sedar y no te interesa pues someterlos a una situación de riesgo a menos que haya una sintomatología que lo justifique o que sea un ensayo o un estudio específico. Entonces, yo creo que es un tema interesante, pero al ser una prueba donde necesitas sedación, donde a veces tienes nenes que son el primer año o el segundo año de vida un poco delicados, pues probablemente no hay muchos estudios y será difícil. Sobre todo porque el Methotrexate lo pones al comienzo y después ya no lo usas más. Y lo pones acá. Pero las imágenes que he mostrado son en pacientes CRIM positivo y que no se ha utilizado la inmunomodulación en las que he mostrado yo. Te hago esta pregunta porque si no me van a dar un toque. El papel de la resonancia magnética en el seguimiento de los pacientes de Pompe infantil. Bueno, un gran amigo mío, el doctor Jordi Díaz, es excelente en el análisis de este biomarcador, que es un biomarcador muy importante, muy interesante, sobre todo en el POMPE del adulto, y permite cuantificar y de una forma muy precisa pues cambios que son muy difíciles de cuantificar por otra metodología, ¿no? La diferencia entre el infantil y el adulto, y no solamente en el POMPE, sino en la cuantificación y en los estudios seriados de la resonancia, es que en un niño de 6 meses, de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, que es la edad donde más te interesaría ver cómo es la evolución, realmente tendrías que sedar a esos pacientes. Y son métodos que probablemente a nivel de un comité de ética sería complicado justificar a menos que pues haya una sintomatología que lo condicione. Entonces, sí realmente hay muy poca información. Probablemente no estoy seguro si hay algún estudio que sería en los pacientes ya mayores de 5 años que se hayan estudiado a nivel de resonancia. Lo que pasa es que hay algunos que realmente están muy afectados y otro grupo que realmente son capaces de caminar. Entonces, claro, a los 5 o 6 años tienes una variabilidad importantísima, pero yo creo que es algo
que se puede plantear. Yo creo que es interesante cuando lleguen a esas edades ver qué patrones tienen después de los 6, 7 años. Has comentado el tema del futuro, lo que es la terapia génica, que esperemos que llegue pronto, sobre todo por el tema infantil. Yo tengo la enfermedad de Pompe, pero desde luego siempre que veo a un niño, a mí, yo al menos he vivido. Entonces, mi pregunta es, ¿qué expectativas hay de futuro cuando llegue la terapia génica para que haya una recuperación del músculo parcial al menos? Yo creo que viendo un poco en los últimos años hemos ganado experiencia y un poco hemos vivido más de cerca lo que es la terapia génica en otras enfermedades neuromusculares graves en la edad infantil, como es la atrofia muscular espinal y como es la enfermedad de Duchenne. Y esas dos enfermedades nos están dando un poco más de experiencia a nivel de expectativas, ¿vale? Y a nivel de seguridad. Entonces, las cargas virales que se utilizan son generalmente elevadas. Las cargas virales sabemos que hay que manejarlas con cierta cautela en el sentido de que hay un gran órgano de entrada después de una infusión de un adenovirus a nivel hepático. Y tenemos que tener un hígado que esté bastante bien cuidado y hay que vigilar muy bien esas reacciones que pueden ser importantes a nivel hepático y posteriormente reacciones de reacción contra el agente externo que estás incluyendo. Lo otro es que esto sería algo, un elemento a cuidar, un elemento a estudiar un poco es qué porcentaje de la población ya tiene anticuerpos contra el adenovirus que va a utilizar como vector o como transportador la terapia génica. Hay cada vez más adenovirus que se van utilizando. Los adenovirus no van a producirnos per se enfermedad porque no se asocian a los adenovirus asociados que se están implementando en las terapias génicas, pero justamente con la distrofia muscular Duchenne nos estamos encontrando con un elevadísimo porcentaje de los pacientes con anticuerpos. Entonces esto ya te excluye la posibilidad de esos pacientes. ¿Cuál es la ventaja del POMPE? La ventaja del POMPE es que vas a iniciar la terapia relativamente pronto en el periodo de la vida, que vas a tener menos riesgo de haber hecho anticuerpos contra otros elementos. O sea, es menos riesgoso que un bebé de 6 meses o de 4 meses o de 8 meses que haga anticuerpos y que un bebé pues, de 5 pues, sea mayor. Entonces, en principio, al no tener esto sería algo positivo y lo otro que hemos visto, por ejemplo, con la atrofia muscular espinal, unos resultados espectaculares y ya no hay tanto ese temor de ¿será efectivo o no será efectivo o no? Ya sabemos que se puede hacer, se puede incluir y pienso que al ser un bebé pequeño el que va a ser el más beneficiado de esto, la distribución será mucho más sencilla que en un adulto, sobre todo por la masa muscular, por el riesgo de anticuerpos y yo soy una de las personas que yo creo que podemos tener un efecto bastante positivo. No necesariamente tiene que excluir la necesidad de no tener la terapia enzimática, no necesariamente lo excluirá, pero tenemos que ver un poco la respuesta de estos pacientes que yo creo que hay mucha expectativa. Está bien la respuesta, pero bueno, como yo soy Pompe adulto, me gustaría que los de Pompe adulto no tuviésemos, no generásemos anticuerpos, pero bueno, es un tema ya, es un... Sí, esto yo también quisiera que, pero bueno, es así, yo creo que tiene más riesgos. No, ya lo daba por hecho. Llevamos desde 2010 así ya bastantes estudios de terapia y aquí la asociación estamos en contacto también con otros profesionales también en Estados Unidos que investigan y ya el tema de cuando llegue llegó, ya a que le llegue pues le llegó, no hay ningún problema. Ya son casi 10, yo ya no cortaré. Bueno, ya no si hay alguna pregunta, alguien me la transmita y yo intento hacerla llegar al doctor Nacimiento. Tenía una pregunta en mente y no sé, sí, en los pacientes de Pompe de adulto básicamente nos afecta el músculo esquelético, el cardíaco en algunos y el diafragma en algunos en diferentes medidas. En el tema de Pompe infantil, por mi experiencia de ver a otros pacientes,
tienen también afectado también lo que es la lengua, se nota bastante en el tema del habla y el tema de los párpados en menor medida. Mm, ¿A qué puede ser debido a que, por qué no le llega también al tema de, porque sí que es verdad que el tratamiento tiene problemas para entrar en la parte cerebral, pero no sé, la musculatura facial, pues tampoco son grandes músculos, no. Sí, hay varias hipótesis aquí que no quedan 100% resueltas, pero es una pregunta que nosotros también nos hacemos. También recordar que tiene mucha frecuencia la hipoacusia neurosensorial, entonces a veces no dejar al paciente, como tiene una macroglosia y una componente vulvar, habla mal por el problema vulvar y necesita audífono porque tiene una hipoacusia. O sea que esto a nivel práctico es importante que lo soltemos porque eso sí puede ver el paciente global. Hay una hipótesis, una teoría bastante válida, yo creo yo, que hay algún grupo de motoneuronas que también condicionan la función vulvar y que pueden, y claramente ya se han estudiado, que pueden estar afectadas por glucógeno. Las neuronas que van a inervar la musculatura vulvar y es posible que haya algún componente también de ese pie caído que es más característico de las neuropatías que los POMPE de Leyton-Sell no tienen y que tienen, y probablemente también exista ese componente de acúmulo de glucógeno en motoneuronas que sean responsables de llevar la fuerza a la parte distal. A nivel de lo que es el aspecto o la cara de estos nenes, que es una cara que realmente pues, tiene una tos, una debilidad clara y pareciese que estuviese como rellenita, no se sabe exactamente si estos músculos faciales que tienen unas características distintas, tanto embrionarias como desde el punto de vista de la propiocepción, son músculos que no tienen propiocepción, son músculos que embrionariamente son diferentes, pueden tener también un mecanismo distinto a nivel de la recepción enzimática o del metabolismo de la terapia. A más que haya un componente neurógeno asociado, que ahí sí va a ser más difícil llegar. O sea que ambas son teorías que se nos pasan a veces por la cabeza. Muy bien, pues muchas gracias por la ponencia. Espero que la próxima ponencia que des te pueda ver físicamente. Que creo que espero que sí. Creo que la Vale. última fue, no sé si fue una que hizo en Asen, que creo Exacto, sí. era Asen. Y bueno, aquí en Barcelona también has hecho alguna, pero la última fue esa. Y a ver si. Ah, ya sé la última pregunta. ¿Qué es? Y no me van a. Y ya con esto creo ya que cerramos, ya está. Es el tema, porque me lo preguntan muchas personas, el tema de la vacuna en los enfermos de Pompe, ya sea Bueno, infantil o adulto. bueno, en principio, te voy a hablar de así como grandes conceptos, porque hace poco en ASEM, Daniel Natera junto con Monse Olivé presentaron una charla en relación a vacunas y la verdad es que hay mucha demanda de información, ¿no? Básicamente, el mensaje es, por encima de 16 años, es que existen los estudios, es decir, que para la población pediátrica no vacunas por ahora y además la población pediátrica en el estudio que hicimos nosotros de enfermedades neuromusculares y COVID, que se publicó recientemente en una red de hospitales españoles, no encontramos que hubiesen formas de complicación grave aún teniendo una enfermedad neuromuscular en los pacientes menores de 15 años, que fue la N que nosotros revisamos. Revisamos una serie de 20 pacientes COVID positivos con enfermedad neuromuscular, algunos con ventilación invasiva, algunos con traqueostomía, AME1, Duchenne, enfermedades neuromusculares con limitación en la movilidad, no tuvieron, probablemente porque la edad sigue siendo un factor protector en ese grupo poblacional. En relación a los adultos, concepto más grande, las vacunas, unas RNA, otras ADN, es un mundo que ahora todo el mundo está básicamente por la tecnología y por la globalización, es la vacuna y las vacunas que más se han hablado, que más se conocen y que más se han estudiado en la población general. Entonces, probablemente si hubiésemos hecho los mismos estudios con todas las vacunas que nos han puesto toda la vida, pues no nos hubiéramos puesto ninguna, porque probablemente no están tan estudiadas como estas vacunas, ¿vale? Y lo que quiero dejar claro es que son vacunas que están bien estudiadas, que han pasado los controles de la FDA, que han pasado los controles de la EMA, que han seguido rigurosamente
Antes algunas vacunas requerían 15.000, 20.000. La N de pacientes que se han estudiado es adecuada, que el tiempo de seguimiento requerido, que en algunas vacunas eran 6 meses, aquí han sido 8 meses y se han cumplido. Es decir, hay que dar seguridad y el mensaje que esta tarde hablando con uno del equipo que se había preparado muy bien el tema de vacunas y se lo pregunté, que la mejor vacuna es la que está puesta. Es decir, que es la que no puede prevenir realmente una complicación y de nada sirve que, digamos, me hubiera vacunado. Es decir, si estamos en el grupo de riesgo, si estamos en la edad que consideramos, pienso yo que el mensaje actualmente es vacunarse según el protocolo que vaya ocurriendo en cada momento y tener pues confianza en el proceso que se ha hecho. Muy bien, muchas gracias. Bueno, más en línea con lo que dice también Feder, que también le consulto porque al final los pacientes nos consultan también a los que estamos en las asociaciones. Pues muchas gracias. Yo la verdad que no hemos alargado un poco más, pero bueno, perdona por tu tiempo. Nada, Manu, un placer colaborar y nada, estamos a la orden y bueno verte y que sigamos todos pues en la lucha. Cuídense mucho. Muy bien, pues hasta luego y gracias a todos los asistentes. ¿De acuerdo? Hasta luego.